bendiciones. Vamos a brevemente dirigir una oración al Señor. Oh Señor, ten misericordia de nosotros hoy que nos reunimos hoy en el nombre de Jesucristo. Como bien dijo nuestro hermano José, oh Dios mío, escúchanos como escuchaste a tu pueblo. Como hemos cantado hoy, oh Dios benigno, Dios de bondad, líbranos del mal, Señor. Dios mío, pon en mi boca, Señor, las palabras que tú quieres que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús, abre los oídos y el entendimiento de tu iglesia para que esas palabras las atesoren en sus corazones. Dependo de ti, Señor, en la predicación, y tu iglesia depende de ti en aceptar tu palabra. La iglesia es tuya, Señor, edifica tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues nosotros, los que dirigimos, entendimos que es necesario que hagamos una pausa en la serie de predicaciones. Bueno, sí, gracias. Hemos entendido que es bueno que hagamos una pausa en la serie de predicación en Gálatas, que hemos estado viendo hasta ahora, por el momento que la iglesia ahora mismo está pasando, y es que hay personas que se han presentado como candidatos a la membresía de la iglesia. Por lo tanto, creemos que es bueno, es útil que hablemos un poco sobre qué es la iglesia, sobre la membresía de la iglesia, y eso estaré haciendo, pero pretendo, y de esa forma he organizado, que sean solo tres sermones. Yo prefiero sermones expositivos, que son esos que cogemos el texto, trabajamos sobre el texto y ya está. Tendré que estar arrepintiendo el resto del año porque serán de sermones temáticos, aunque trataré que sean lo más expositivo posible. Todos los textos que he escogido son textos que he dedicado tiempo estudiándolos para estar seguro de que no estoy aquí inventando historias ni haciendo ningún tipo de herejía. Vale, hermanos, mi objetivo, ¿vale? ¿Qué quiero que ustedes entiendan, que entendamos hoy? No meramente que entendamos con nuestras mentes, que nuestro corazón atesore. Quiero que entendamos qué es la iglesia. Ya está, me puedo sentar y nos vamos a nuestra casa. Lo que quiero es que entiendan qué es la iglesia. De forma resumida, la iglesia es un pueblo rescatado, separado y llamado para servir y adorar a Dios. Dios es quien rescata, separa, que es lo mismo que santifica, y llama a su pueblo a adorarle. Solo estos, rescatados, separados por Dios, pueden rendir la adoración verdadera a Dios. Y solo estos heredarán la promesa. La iglesia es un pueblo rescatado, santificado por Dios. Dios es quien hace esa obra de la iglesia, Dios es quien rescata y separa a la iglesia. Solo estos que son rescatados son quienes pueden prestar una adoración verdadera a Dios, una adoración que es aceptable a Dios. Solo estos son los que le darán la promesa. Eso es lo que quiero que les quede en nuestra mente. ¿De dónde saco eso? Vamos entonces a leer un par de textos, bastante, y son textos un poco granditos. En mi casa, ensayando esto, fueron 45 minutos, Así que de ahí tengo un margen de 15 minutos más, una hora. Creo que salimos bien. Domingo me pidió que no hable muy rápido, porque en el estudio de la confesión de fe fui en moto, y es verdad, fui corriendo porque quería cubrir demasiadas cosas. Así que trataré de ir más pausado, proyectar la voz que me escuchen bien. Como es una predicación temática, expositiva temática, y a la vez es un tema que la iglesia necesitamos que se nos refresque la memoria de qué es ser iglesia, y a la vez los que pretenden a la membresía necesitan saber qué es lo que esa iglesia entiende como membresía y qué es lo que queremos que ellos entiendan como membresía. Si en algún momento algo de lo que yo diga no se entiende, excepción, levanten las manos y me pregunten y yo paro y lo explico, ¿sí? Ok, entonces vamos a leer una vez más Éxodo 3 del 7 al 12. Como no estoy dirigiendo, tengo la libertad de usar la versión que más me guste. Si estuviera dirigiendo, tendré que usar la Reina Valera.
Pero como no estoy dirigiendo, voy a predicar, voy a usar la Biblia de las Américas. ¿Todavía no? Todavía no. Yo te aviso. Ok. Así que estoy usando la versión de las Américas. Vale, van a ser varios textos si quieren apuntar para leerlos luego, o si quieren, yo qué sé, con un marcador ahí ya tenerlos engatillados. Vamos a leer Éxodo 3 del 7 al 12. Éxodo 3 del 7 al 12, que fue el texto que nuestro hermano José leyó antes. Vamos a leer Éxodo 12, 43 al 51. Éxodo 12, 43 al 51. Vamos a leer también Éxodo 19, del 1 al 11. Son varios. Y vamos a leer también Éxodo 24, del 3 al 8. Como pueden ver, es un pasaje casi panorámico sobre más de la mitad del libro de Éxodo. Y luego tenemos un par de pasajes más que estaremos leyendo. Así que sin más vamos, Éxodo 3 del 7 al 12, y el Señor dijo a Moisés: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, del fereceo, del heveo y de los jebuseos. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ahora pues, ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayáis sacado al pueblo de Egipto, adoraréis. La Reina Valera usa serviréis. En el original, adorar y servir es lo mismo, son intercambiables, va según el contexto. De hecho, la de las Américas dice: cuando hayáis sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. La de la Reina Valera dice: serviréis a Dios en este monte. Y aquí tenemos una lección práctica para nuestras vidas. Adorar a Dios no es meramente levantar la mano, cantar o lo que quieran. Adorar a Dios es servir a Dios, y servir a Dios es adorar a Dios. A Dios en este monte. Si leen, creo que la Reina Valera, los versículos anteriores, dirá que Moisés estaba en el monte Horeb. Cuando lleguemos allá al capítulo 24, vamos a ver que están en el Sinaí, y tú dices: uy, no es el mismo monte. Sí, es el mismo monte, eran diferentes maneras de llamar el mismo lugar. Vale, hermano. Desde este capítulo 3, cuando Dios le llama a Moisés y le hace esa promesa de que va a sacar a su pueblo y que el pueblo le va a adorar, le va a servir en este monte, hasta el capítulo 12, por lo menos 8 veces se repite una misma frase. Digamos así que es el énfasis continuado de Dios a través de todo el proceso que Dios mismo desarrolló para sacar al pueblo de Egipto. Una y otra vez Dios le dice a Moisés: tú vas a Faraón ahora y le vas a decir: dejad ir a mi pueblo para que me adore. Una y otra vez Moisés va a Faraón y le dice: deja ir al pueblo de Dios para que le adore. Y nosotros sabemos cuál era la respuesta de Faraón: que sí, no. Que sí, pero no, ¿verdad? Así que quiero que les quede ese énfasis en vuestras mentes. El énfasis a través de todas las plagas es el mismo. Dios va a rescatar a su pueblo. Dios está ordenando a Faraón que libere a su pueblo, pero no para que su pueblo vaya por ahí y prosperen y se coman al mundo, y no, para que le adoren, para que le sirvan. Por eso está sacando Dios a Israel de Egipto, para que le adoren, para que le sirvan. Capítulo 12, versículo 43 al 51. Vamos a ver la institución y celebración de la Pascua. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella.
El extranjero y el jornalero era un empleado, un esclavo que se le pagaba por horas o algunos días, pero el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua del Señor, al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos o multitudes. La traducción es la misma. ¿Qué estamos viendo aquí? Dios está instituyendo la Pascua, ¿sí? Pero es exclusivamente para una porción de la multitud que salió de Egipto. Recordad que de Egipto no salieron solamente los israelitas. Mezclado con los israelitas, habían egipcios. Entre ellos nosotros vamos a ver Caleb, que es un ejemplo de los que entraron a la tierra prometida. Habían extranjeros, el pueblo, no sé si se acuerdan, pero el pueblo de Israel terminó ahí a raíz de lo que pasó con José. Pasaron 400 años, el pueblo creció demasiado. Faraón dijo, que esa gente está creciendo mucho, esa gente como una piña, al final se van a levantar en contra de nosotros, así que a esclavizarles y a machacarles. Llegó un punto que el pueblo empezó a sufrir demasiado y Dios entonces se manifestó a Moisés y todo lo que hemos leído hasta ahora. Entonces Dios instituye la Pascua. Recordamos que era la Pascua, que era esa celebración que solamente la congregación de Israel, citando las palabras que usa el texto, solamente los nativos de Israel celebraban y que recordaba a la Pascua, que Dios los liberó con mano fuerte de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Y vemos que los que no pertenecían al pueblo, no podían participar de esa celebración. Sin embargo, si el extranjero se circuncidaba, entonces podía tomar la Santa Cena. ¿Qué era la circuncisión? Era una marca hecha en el cuerpo que era distintiva de dos cosas. Primero, que pertenecías a la nación de Israel. Segundo, que te sometías a la religión, a la creencia de Israel. Te sometías al Dios de Israel. Porque la circuncisión fue un mandato de Dios dado desde atrás, ¿no? Desde Abraham. Ok, ahora vamos a saltar Éxodo 19 del 1 al 11. Vamos a leer una porción del relato de los primeros momentos de Israel llegando al monte donde recibe la ley de Dios. Éxodo 19 del 1 al 11. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acamparon allí Israel delante del monte. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dos maneras de decir lo mismo. Vas a decir a los que son. Esto lo que te voy a decir es a los que son de Israel, no es a otra gente. Es a los que son de Israel. A la casa de Jacob anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es precioso leer eso, ¿no? Imagínate que el Dios que es dueño de toda la tierra, cuántos tesoros maravillosos hay en este planeta, ¿verdad? Leyendo la Biblia sabemos que no solo la tierra es de Dios, sino que todo el universo y toda la existencia pertenece a Dios. Sin embargo, de todos los tesoros que pueden haber, Dios le dice a su pueblo: si ustedes han oído a mi voz, ustedes guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro. Es precioso leer eso. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel:
Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Ok? El episodio en el que Moisés sube al monte, va a recibir la ley de parte de Dios, ley que Dios dará a Israel. Aquí Dios especifica que esa ley es para el pueblo de Israel, y no solamente la ley, sino la promesa que viene, ¿no? Si me escuchan, si dan oído a mi voz y si guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser una nación de reyes, de sacerdotes, de gente santa. Y Dios promete también que Él descenderá a ojo de todo pueblo. Vamos a pegar ahora el último salto en Éxodo. Vamos a Éxodo 24, del 3 al 8. La señal a Moisés. Allá en el versículo 12 del capítulo 3, Dios promete a Moisés que la señal que Dios daría a Moisés de que Dios era con él sería que no solamente que el pueblo iba a salir de Egipto, sino que en el mismo lugar donde Dios se presentó a Moisés, ahí mismo, en el monte Sinaí, monte Horeb, en el capítulo 3, el pueblo serviría, el pueblo adoraría a Dios. Aquí vamos a ver el cumplimiento de esta promesa, capítulo 24, versículos del 3 al 8. Están haciendo la película, ¿no? En nuestra mente. Lo que yo espero es que estén haciendo la película, los episodios. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Moisés ha recibido la ley y ahora baja y va a hablar con el pueblo, ¿no? Todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, ojo a esto, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Hermano, a través de estos textos yo he tratado de enumerar cuáles son las características que a través de esos textos encontramos que definen al pueblo de Dios. No sé si ustedes se dieron cuenta que hay una exclusividad repetida en los textos: la casa de Israel, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, el extranjero no, solo los hijos de Israel, solo la casa de Israel. ¿Okay? Dios está hablando a un pueblo en particular, y Dios está definiendo ese pueblo, está imprimiendo en ese pueblo características que definen qué es y qué no es el pueblo de Dios. A través de esos textos, y de otros también, pero esos son los principales, yo he tratado de coger esas características principales y resaltarlas. Y justamente, mira, dio 9 características para ese libro de Mark Dever, ¿no? Las 9 marcas de una iglesia sana. Aquí tengo unas 9 marcas del pueblo de Dios. No fue aposta, ¿vale? No sé si lograron ver. Yo traté de que estuviera ahí más o menos. De todos modos, yo lo estaré leyendo. Primero, el pueblo de Dios son personas rescatadas de la opresión y la esclavitud para servir y adorar a Dios.
Segundo, el pueblo de Dios es la congregación de los llamados a celebrar el Dios que rescata a su pueblo con mano fuerte. Tercero, el pueblo de Dios también son los miembros del pueblo de Dios, todos extranjeros que se someten a la ley de Dios y reconocen a Dios como el Redentor de Israel y castigador de Egipto. Aquellos que por el testimonio público de la circuncisión serían tomados como un nativo de Israel, pudiendo celebrar la Pascua con la congregación. Resumiendo, el pueblo de Dios también era cualquier extranjero que diera testimonio público de sujeción al Dios de Israel. ¿Sí? Cuarto, el pueblo de Dios son todas aquellas personas que son conducidas por Dios a Él mismo. En todo momento Dios no está conduciendo a Israel, sino a sí mismo. Quinto, el pueblo de Dios son los que dan oído a su voz y guardan, atesoran y viven por y según su pacto. El pueblo de Dios es el especial tesoro del Dios que es dueño de todas las cosas. El pueblo de Dios es un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo de Dios es la congregación de los que están expuestos a la palabra de Dios y son rociados con la sangre del pacto. El pueblo de Dios es la congregación de aquellos a los que Dios muestra su gloria y a esto celebran, comen y beben juntos. Ustedes le tienen que dar luces del Nuevo Testamento por todos lados, por todos lados. Yo las apunté, no lo hice aposta, yo quería definir, a ver, ¿qué me está diciendo esos textos, ¿no?, sobre el pueblo de Dios? Y cuando las enumeré y las leí, y dije, wow, madre mía, qué preciosidad es esto, ¿no? En resumen, yo no me acuerdo en el orden de todo eso, me acuerdo, pero en el orden. Pero en resumen, quiero que ustedes de todos esos pasajes que hemos leído, quiero que queden con esto. Dios es quien rescata, separa, santifica. Dios es quien convoca a su pueblo a servirle y a adorarle. Y solo estas personas pueden rendir la adoración verdadera a Dios, y solo esto heredará la promesa de Dios. Quiero que se quede con eso, el resumen que está al final. Ahora bien, alguno dirá, Emerson, vamos a ver una cosa. Tú dijiste al principio que quería que nosotros entendiéramos qué es la iglesia. La iglesia es un principio del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Me estás aquí en Éxodo, la gente saliendo de Egipto? ¿A qué viene todo eso? Vale, vamos a leer Hechos 7 del 37 al 38. ¿Cómo es que la iglesia en el Nuevo Testamento, en Hechos, entendía al pueblo, a la congregación de Israel? Eso es Esteban, ¿no? Hechos 7, del 37 al 38. Dice: Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió palabra de vida que darnos. En Éxodo 12, versículo 47, Dios dice que la congregación de Israel debe celebrar la Pascua, debe celebrar esa fiesta a su nombre. Esa palabrita que ahí en Hechos, bueno, ahí no está, que ahí en Hechos se traduce, no va a aparecer ahí, no va a aparecer, que ahí en Hechos se traduce como congregación, en griego, eclesía. A su vez, en el Nuevo Testamento, si se dan cuenta en verdad lo que Esteban está haciendo, citando el Viejo Testamento, esa palabrita que ellos traducían como eclesía, se traducía a su vez del hebreo cajal, y ambas palabras obviamente significan lo mismo. Un grupo de personas llamados aparte, un grupo de personas llamados afuera, que es lo que Dios hace con Israel, les llaman a que salgan de Egipto, llamados afuera con un propósito, que se junten en otro lugar. ¿Y para juntarse para qué? Para servir y adorarle a Dios. Esa palabra eclesía es la misma palabra que a nuestro idioma se traduce como iglesia. Suena un montón, ¿verdad? Iglesia es esto, la congregación de aquellos que son llamados afuera, son llamados aparte, son llamados por Dios a sí mismo. ¿Qué es la iglesia? Pues básicamente es esto. Iglesia es el colectivo de aquellos
que son convocados a reunirse para considerar un asunto común. De hecho, en el Nuevo Testamento otros textos usan la misma palabra, pero no se traduce como iglesia, sino como la turba, el motín, la asamblea, porque el significado raíz de la palabra, sin el matiz teológico, el significado es simplemente un grupo de personas reunidas por un asunto en común. ¿Sí? Una gente que se junta en un partido, en un bar, una iglesia, porque es una gente reunida en un asunto común, ver un partido de fútbol. Ok, entonces, dicho esto, aquí va a ser el malabarismo, ahora sí. Pues, sin lanzarme al Nuevo Testamento, quise hacer ese paralelismo. Y si yo voy ahora a los textos que acabo de leer, si Esteban está diciendo que esa gente que estaba en el desierto era la iglesia reunida en el desierto, la congregación, eclesía, y ellos ya vivían en el Nuevo Testamento, el concepto de iglesia ya era conocido, el Señor Jesús ya había hablado de su iglesia utilizando el mismo término. Es decir, si ellos, la iglesia primitiva, miraba al Viejo Testamento y veía la iglesia, ¿qué pasa si yo ahora voy a las 9 marcas esas que yo resalté y en lugar del pueblo meto iglesia? ¿Será que surgirá de ahí algo raro que no encaja con el concepto de iglesia del Nuevo Testamento? Características de la iglesia de Dios. Donde iba pueblo, ahora va iglesia. ¿Vale? Cambié algunas cositas solo para contextualizarlo. La iglesia de Dios son personas rescatadas de la opresión y la esclavitud para servir y adorar a Dios. Amén, ¿no? La iglesia de Dios es la congregación de los llamados a celebrar el Dios que rescata a su pueblo con mano fuerte. Amén, hacemos eso en la Santa Cena, ¿a que sí? Vamos a leer rápidamente Colosenses 1, 13 al 15, para ver que además de que los conceptos a nivel de idea encajan, hay pasajes en el Nuevo Testamento que van a afirmar justamente esto. Colosenses 1, del 13 al 15, vamos a leer un par de ellos, les voy a citar para si quieren apunten. Efesios 1, del 13 al 15, más adelante leeremos Efesios 2, 11 y 13, bueno, ahí aparece, ¿no? Colosenses 2, del 11 al 12 y un montón de otros. Entonces, Colosenses 1, del 13 al 15 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él, Jesucristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí vemos esa idea, liberar y trasladar. Lo mismo que vimos a través de todos los versículos, y que aparte les dije que del capítulo 3 al capítulo 12 de Éxodo se repite como 8 veces lo mismo: deja ir de mi pueblo para que me adore, deja ir de mi pueblo para que me sirva, así constantemente. El capítulo 5 es la única vez que lo dice distinto: deja ir a mi pueblo para que celebre fiesta a Jehová, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, tercera característica de la iglesia de Dios, donde antes decía de los extranjeros, ¿se acuerdan? De los extranjeros también a pueblo de Dios, siempre y cuando se circuncidasen, ¿no? La iglesia son todas aquellas personas que naturalmente no eran pueblo de Dios, pero que dando testimonio público de su fe en Dios como su Redentor y Salvador, son aceptados como legítimos ciudadanos del reino de Dios, y entonces son convocados a celebrar, juntamente con la congregación de los santos, la salvación común. Creo que suena totalmente lógico, pero dice eso el Nuevo Testamento sobre la iglesia. Efesios 2, del 11 al 13. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Colosenses 2, 11 al 12. En él, es decir, Jesucristo, también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Quiero abrir un pequeño paréntesis aquí. Pueden apuntar si quieren Deuteronomio 10, 16, Romanos 2, 25 al 29. Hay un principio que desde el Viejo Testamento se repitió muchas veces y que en el Nuevo Testamento se vuelve a resaltar, que es la circuncisión del corazón.
Los israelitas se centraban demasiado en la circuncisión del prepucio, de la carne, que era la marca visible, pública, y no es que todo el pueblo veía cuando estaba circuncidado a un hombre, sino que había sí una pequeña asamblea de gente, de testigos que veía ese efecto y que eran testigos de que sí, esa persona se somete a Jehová, al Dios de Israel. Pero desde el Viejo Testamento, no es nada nuevo, no es nada que aparece solo en el Nuevo Testamento, ya se hablaba de una circuncisión del corazón. Y Dios decía que Él iba a circuncidar el corazón de su pueblo. Nosotros vemos en Deuteronomio 10, 16, que ese concepto ya se nombra. Romanos 25, 29 lo confirma. Y el concepto de forma resumida es el siguiente: la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón, no hecha por mano de hombre, sino por la obra del Espíritu. Y hemos leído eso en los pasajes que hemos leído anteriormente. Ahora bien, ¿qué quiero resaltar en ese paréntesis? ¿Qué es la circuncisión? ¿Por qué es importante en los textos? ¿Por qué era importante para Dios? La circuncisión era la marca distintiva pública, como les acabo de explicar, ¿no? Era lo que señalaba a esa persona pertenece al pueblo de Dios. Ahora bien, nosotros encontramos algo en el Nuevo Testamento que es también el testimonio público de mi fe. Yo no sé si ustedes fueron circuncidados en vuestro corazón. Yo no sé si Dios marcó vuestro corazón, si puso el sello de la promesa que es el Espíritu Santo. Ahora, ustedes a través del testimonio público demuestran que vuestro corazón fueron circuncidados. ¿Y cuál es el testimonio público que vemos en el Nuevo Testamento de la fe? Lo leímos antes. Habéis sido sepultados con Él en el bautismo. Un montón de otros pasajes podría mostrar, desde Hechos y de Hechos. Eso es lo que haremos el próximo domingo. Que el bautismo es el testimonio público de que mi corazón fue circuncidado, que yo soy pueblo de Dios. Yo no me bautizo para ser pueblo de Dios. Yo debo ser pueblo de Dios para bautizarme. Para dar testimonio público de que fui marcado, primeramente tengo que ser marcado por Dios en mi corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es el centro mismo del ser humano. No es ese músculo que está aquí dentro latiendo. Es la fuente de lo que yo soy. La circuncisión del corazón, por lo tanto, es la marca de que Dios prime y transforma, cambia a una persona. La conversión, dicho de otro modo. Pues la circuncisión del corazón entonces es una manera figurada de decir que nuestro ser fue cambiado, fue marcado, que fuimos separados por y para Cristo. En el pasaje de Éxodo 12, 48, cuando el extranjero se sometía a ser circuncidado, él estaba asumiendo la fe de Israel, él se estaba sometiendo a las leyes de Israel y él se estaba comprometiendo como ciudadano a vivir y defender todo lo demás, la nación y lo que creía el pueblo de Israel. No podía ser que no, esa persona está circuncidada, hay una guerra. Yo no sé nada, yo nací en Egipto, búsquense la vida, eso no existía. A través del bautismo, una persona está públicamente asegurando que se ha sometido a Dios, que se ha sometido a la voluntad de Dios y que se une al pueblo de Dios. Que se une al pueblo de Dios, que se compromete con el pueblo de Dios, que es como nativo. ¿Se acuerdan? El extranjero, cuando era circuncidado, era como nativo, como natural, como nacido del pueblo. Pues cuando una persona se bautiza, lo mismo ocurre. No hay una separación en la Biblia, y ese es el énfasis que quiero hacer en ese paréntesis entre bautismo y membresía. No lo van a encontrar. No van a encontrar que una persona se bautizaba y decía: yo me bautizo, pero esa es la membresía, ya veremos. No, de hecho el bautismo era la entrada a la membresía. ¿Quieres ser miembro? Te bautizas. ¿Quieres celebrar con la congregación que había que hacer antes? Circuncidarse. De hecho, el lenguaje que utiliza el texto me recuerda mucho a la Santa Cena, aquel hablando del indigno, ¿no? Y dice: examine su corazón, que coma y beba. Examina tu corazón, come y beba. Circuncídate, come y bebe. Es el mismo lenguaje en el Viejo Testamento. No hay, hermano, ¿por qué estoy leyendo tantos textos bíblicos? Para que vean que no me estoy inventando nada. La Biblia no hace separación entre una persona bautizada y un miembro del pueblo de Dios. Una persona que se somete a la voluntad de Dios revelada, al Dios que reveló esa voluntad, y se compromete a ser partícipe de la vida de la iglesia. No hay separación. Ok, cuarta característica de la iglesia de Dios.
Ahora sí la otra. Ahí está. La iglesia de Dios son aquellas personas que son conducidas por Dios a Él mismo. Yo creo que el texto que yo más repito es 2 Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Precioso eso, ¿no? Nosotros huimos del Señor y Él mueve todo para conducirnos a Él mismo. Eso son esas cosas lindas que encontramos en la palabra de Dios. Quinta característica de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios son los que han dado oído, son los que dan oído a su voz y guardan, atesoran y viven por y según su pacto. La iglesia de Dios es el especial tesoro del Dios que es dueño de todas las cosas. La iglesia de Dios es un reino de sacerdotes y gente santa. 1 Pedro 2, 9 al 10, Apocalipsis 5, 9 al 10 también. Vamos a leerlo. De hecho está ahí. No sé si alguno alcanzará a leer con las letras tan chiquitas. Pero bueno, 1 Pedro 2, 9 al 10. Sí me gustaría que si no ven ahí, que lo lean. Porque Dios es muy sabio, ¿no? Y Dios ha hecho una cosa. Hay una cosa que se llama conexión neurovisual. Es decir, lo que tu ojo ve, tu cerebro lo guarda. Si ustedes solo me escuchan, yo leyendo, le va a entrar por aquí y le va a salir por aquí. Pero si ustedes posan vuestros ojos sobre la Escritura y la leen, algo se les va a ir quedando. Así que abran vuestras Biblias, por favor, y vamos a leer juntos. Eso es algo que yo quería haberlo dicho al principio y al final me olvidé. 1 Pedro 2, 9 al 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Les suena? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Suena, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Suena, ¿verdad? Calcado lo que leímos en Éxodo. Y aparte aquí añade un principio que en los pasajes que nosotros leímos en Éxodo no está, pero si lo leen, yo no leí todo, desde el capítulo 3 al 24, pero si lo leen verán que Dios está separando a Israel para un propósito muy importante, el mismo propósito por el cual Dios endureció el corazón de Faraón en todo ese propósito. ¿Cuál era ese propósito? Glorificarse, que las demás naciones vean que Jehová es el Señor. Y mira, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes nuestras, las virtudes de esta congregación. No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Apocalipsis 5, 9 al 10. Apocalipsis 5, 9 al 10. Dice: y cantaban, el pasaje es precioso, yo quería leer desde el 7 al 14, pero eran muchos versículos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado, nos has rescatado, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué estoy leyendo tantos pasajes? Porque realmente, hermanos, lo que yo quiero es que el concepto que trato de que se construya en vuestra mente esté basado en lo que dicen las Escrituras, estrictamente lo que dicen las Escrituras. Desde Éxodo, ya estamos en Apocalipsis, y es lo mismo, una y otra vez. Octava característica, octavo distintivo de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la congregación de los que están expuestos a la palabra de Dios y fueron rociados con la sangre del pacto, la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando dije, ojo a esto? Cuando Moisés coge, rocía sangre por aquí, sangre en un tazón, no sé qué, lee la ley de Dios a los oídos del pueblo y rocía al pueblo con la sangre del pacto. Hebreos 9, del 11 al 15.
Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para adorar al Dios vivo. Y por eso Él, Cristo, es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Yo les dije que la iglesia es el pueblo de Dios es la iglesia, son los rescatados, son los llamados, son los santificados para servir y adorar a Dios, y solamente esos llamados heredarán la promesa. Lo vimos en el Viejo Testamento y lo estamos viendo en el Nuevo Testamento. Eso, los llamados, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Novena, marca distintivo de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios es la congregación de aquellos a los que Dios muestra su gloria, y a esto celebran, comen y beben juntos. Yo quería leer el Nuevo Testamento entero para mostrarles eso, porque eso está por todo el Nuevo Testamento, de verdad, pero en fin. 2 Corintios 4, versículo 6, creo que es el pasaje que de forma más resumida transmite esa idea, ¿no? Es el pasaje preferido de Edgar. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Me encantaría dedicarme toda la prédica solo a ese pasaje. Dios manda que de las tinieblas resplandezca la luz, pero ¿qué resplandece en nuestros corazones? Dios mismo. Es maravilloso eso. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que Dios dijo a Moisés: santifica al pueblo porque yo voy a aparecer al pueblo. Y dice, y los que subieron con Moisés al monte vieron a Dios, y el pueblo vio a Dios. Distintivo del pueblo de Dios es el pueblo que ha visto la gloria de Dios. Distintivo de la iglesia de Dios es la congregación de aquellos a los que Dios muestra su gloria. Y por ver esa gloria, por ser impactados por esa gloria, ¿qué hacen? Celebran, comen y beben juntos. Justamente cuando el pueblo ve la gloria de Dios, allá en el capítulo 24 que hemos leído, acto siguiente, ¿qué hacen? Celebran y comen juntos. ¿Qué hacemos nosotros en la Santa Cena? Celebramos y comemos juntos, porque hemos visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, hermanos, como hemos podido observar, el pueblo de Dios es la iglesia de Dios, y la iglesia de Dios es el pueblo de Dios. No hay diferencia. Lo que vemos en el Viejo Testamento es Dios rescatando a su iglesia. Lo que vemos en el Nuevo Testamento, Dios rescatando a su iglesia. No hay diferencia entre una cosa y otra. Obviamente, cuando conocemos la historia del pueblo de Israel, sabemos que de toda esa gente que salió de Egipto, no todos entraron a la tierra prometida, no todos entraron a Canaán. Muchos se quedaron por el camino, muchos murieron. La tierra tragó mucho, la peste, por así decirlo, la serpiente se cargó a un montón de gente, 23.000 personas, si no me equivoco. Muchos perecieron en el desierto. ¿Por qué? Emerson, me dijiste que solo los llamados y los rescatados son los que heredan la tierra. Sí, hermanos, pero no todos los que andan al lado de los rescatados, los llamados, no todos los que se dicen haber sido llamados y rescatados, no todos fueron realmente llamados y rescatados. No todos heredan la promesa de Dios. ¿Porque Dios falla en cumplir su promesa? No, justamente por lo contrario, porque no falla en cumplir su promesa.
La iglesia es la congregación estricta de los que fueron llamados. Y ya está. Ahora sabemos, hermanos, que la cizaña y el trigo crecen juntos. Sabemos que nosotros no podemos ver realmente el corazón de las personas. Y que si nuestro corazón nos engaña, ¿qué diremos del corazón de otro? Sabemos que nosotros estamos infelizmente expuestos al error y al engaño. Muchos en el desierto se rebelaron contra Dios. ¿Cómo se rebelaron contra Dios? Endurecieron sus corazones a la ley de Dios. Podría ser aquí 9 marcas de los que no son pueblo de Dios, pero eso sería muy largo. No lo hice. Solo los que realmente fueron llamados por Dios reciben, como está escrito en Efesios 1, 13 al 14, la marca que es la garantía de la promesa. ¿Cuál es la marca que es la garantía de la promesa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es la promesa, no es la herencia, es la marca, es la garantía de la promesa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo sé si una persona realmente fue marcada en su corazón, fue circuncidada en su corazón? El Espíritu Santo está obrando en la vida de esa persona. La gloria de Dios impactó a esa persona y esto es algo que no se puede esconder, que no se puede fingir. Cuando una vida es expuesta a la verdad bíblica, hermano, cuando la luz de la verdad de Dios es arrojada sobre la vida de una persona, no hay manera, tarde o temprano saldrá luz. ¿Esa persona vio a Dios? ¿Esa persona recibió la ley de Dios en su corazón? ¿Esa persona realmente fue marcada por la sangre de Cristo? La sangre de Cristo le lavó de todos sus pecados. La promesa que esa persona espera, ella está trillando el desierto y es peregrino en un desierto, pero lo está haciendo mirando hacia qué? ¿La herencia eterna? ¿O esa persona está en esta tierra trillando el camino al lado nuestro, pero sus ojos están puestos en lo terrenal? Mira Juan 2, 19. Primera Juan 2, 19, pasaje muy conocido. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Cuántos de los que salieron de Egipto entraron a Canaán? ¿Cuántos? 2 personas. Uno era nativo y el otro no era nativo de Israel. Caleb y Josué. 2. Eran más de 2 millones de personas los que salieron de Egipto. Entraron más personas, no solo 2, ¿vale? 2 son los que salieron y entraron. En ese camino 80 años nace un montón de gente. 40 años, 80 años. Hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Aunque no está en esos puntos, debemos entender que la iglesia... ¿Cuál es la tarea aquí? Entender qué es la iglesia. ¿Por qué quiero entender qué es la iglesia? Estamos hablando que hay personas que han presentado el deseo de ser parte, miembros de esta iglesia. Por lo tanto, pues tenemos que saber qué es iglesia. Para empezar por ahí. Y esas personas necesitan entender qué entendemos nosotros por iglesia. Le dejaré como tarea, ¿no? Si cogen e invierten todo esto, encontrarán las características de los que no son pueblo de Dios. Brevemente podría citar, son personas que simplemente no dan oídos a la palabra de Dios. Simplemente son personas que no se someten a la voluntad de Dios revelada. Simplemente son personas que no se comprometen con el pueblo de Dios. Caleb salió de Egipto y entró a la tierra prometida porque él era pueblo de Dios. Pero muchos otros no entraron porque no eran pueblo de Dios. Entender qué es la iglesia es fundamental para entender la seriedad de pertenecer a la membresía de la iglesia, de asumir y avalar a otros como miembros de la iglesia de Cristo. Entender qué es la iglesia es fundamental y urgente para que podamos honrar al Señor y ser una iglesia que le agrade. Hermanos, nosotros no podemos hacer que nadie sea pueblo de Dios y tampoco podemos hacer que nadie deje de ser pueblo de Dios. Eso es algo que no nos compite, no está en nuestro poder. Lo único que podemos hacer es examinando, avalar o no. Es lo único que podemos hacer. Por eso es tan importante que nosotros, viendo el celo que tenía Dios, no es el celo de Emerson, no es el celo de la IEG. Por eso quise ir en Éxodo y que vieran el celo de Dios. Solo
la casa de Israel, solo los hijos de Jacob, solo los nativos. Y si hay un extranjero, pues que se someta a todo lo demás y se le tratará como un nativo y más nadie. ¿Quién somos nosotros para hacer que la puerta sea más ancha? ¿Quién somos nosotros para bajar los estándares de exigencia del dueño de la iglesia? Dios redimió la iglesia para sí, Dios redimió el pueblo para sí, Dios guió al pueblo a sí mismo. Esto no es nuestro. El cuerpo de Cristo en todo el mundo no es nuestro, es de Él. Nosotros, como vimos en el estudio de la confesión de fe, tenemos, entre otras, una obligación: hacer que vaya a misa los que la palabra de Dios dice, los que dan oído y guardan su pacto. Eso entonces es una advertencia, es una llamada de atención a los que quieren ser miembros de la congregación, pero también a los que ya son miembros de la congregación. No crean que los que ya fueron aceptados a la lista de membresía de esa congregación que pueden cruzar sus brazos. ¿Dónde está el compromiso en preservar la voluntad revelada de Dios? ¿Dónde está vuestro corazón? ¿Será que nos estamos endureciendo como algunos de Israel nativos que endurecieron su corazón, resistieron al Señor y Dios los eliminó de un solo golpe? ¿Cómo está nuestro corazón frente a la voluntad revelada del Señor? ¿Cómo está nuestro compromiso con el cuerpo de Dios, con el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios? Serán marcas distintivas del pueblo de Dios, son marcas distintivas de la iglesia de Dios. Emerson, ¿compromiso en qué? Eso hablaremos más adelante, pero les hago un spoiler, un adelanto. Lo hemos visto el domingo pasado en el estudio de la confesión de fe. Hoy volvimos a verlo así rápidamente. ¿Para qué están los miembros unidos? Para buscar la verdad en amor, en un mayor conocimiento de Jesucristo, para edificación unos de los otros. Nuestro compromiso, ¿cómo está sobre este quesito? Sobre esta exigencia de Dios. Es marca evidente de una persona que su corazón fue redimido, fue marcado por Dios. Es marca evidente de alguien que ha sido comprado por Dios, que ha sido unido por Dios mismo a su pueblo, que esa persona quiere hacer parte del pueblo. Imagínense el extranjero que vivía con Israel, que ha visto Jehová acabando con Egipto. El extranjero que está allí y hay 8 plagas atrás y el hombre ya está convencido y su familia convencida. Bueno, ese es el Dios verdadero. Pero falta una. Dios advierte: voy a matar a todos los primogénitos, de todo. Pero el que marque el dintel de su casa con la sangre del cordero, la muerte, el espíritu pasará por esa casa y no tocaré ninguno. Imagínate un extranjero que creció escuchando todo tipo de mentiras, ya está casi convencido, son 8 plagas y dice: no ha fallado ni una, voy a ejercer mi fe y voy a pintar el dintel de mi casa con la sangre del cordero. Y pasa la muerte y él escucha que sus primos, sus vecinos, sus amigos que no hicieron caso, primogénitos murieron, desde Faraón hasta el esclavo más bajo, pero que aún siendo él extranjero, ni uno de su casa, ni de las bestias de su casa fue tocado. ¡Wow! Dios es fiel, Dios cumplió con su palabra. Vio la gloria de Dios. Era extranjero. ¿Qué quiere hacer esa persona? Ahora se está anunciando la Pascua y es la celebración que Dios sacó con mano fuerte al pueblo de Dios. ¿Qué quiere el extranjero? Yo quiero celebrarlo. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Hay que circuncídame. Quiero dar testimonio público de mi fe. Pero quiero celebrar con ese pueblo la mano fuerte de Jehová. Quiero comprometerme con ese pueblo. Por eso, hermanos, dije, no cabe una persona que se diga cristiana. No cabe una persona que dice: no, me bautizo, pero la membresía para después. Me bautizo, bueno, soy miembro de la iglesia, pero bueno, ya estoy en la lista. Que lo haga otro. No quiero celebrar con el pueblo de Dios. No quiero decir a otros las virtudes de aquel que digo creer. Hermano, después de leer tantos pasajes, ¿ven la incoherencia de una cosa y la otra? El último pasaje, 1 Corintios 10 del 1 al 12. 1 Corintios 10 del 1 al 12. Me emociona un poco porque
Tuvo que ser increíble, ¿no? Para una persona ver todo aquello que Dios hizo con Israel y ver que aún siendo Él el pueblo opresor, que Dios, por ejercer fe en la palabra de Dios, Dios también librar a su casa, a su familia, ¿no? Y obviamente la mente directamente se traslada al Nuevo Testamento, siendo nosotros enemigos. En eso muestra Dios su amor, ¿no? Que siendo aún nosotros sus enemigos, Él nos amó y Jesucristo se entregó por nosotros. La sangre del Cordero que es rociada sobre nosotros, es la sangre de Dios, según leemos en Hechos. Esas verdades como que empiezan a hervir en mi cabeza. Soy muy emotivo y me descoloca demasiado. 1 Corintios 10, 1 al 12 dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que les seguía en el desierto. Y la roca es Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para el vecino, como ejemplo para la iglesia que está en la esquina, como ejemplo para los judíos. ¿Qué dice el texto? Como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo. Hermano, no codicien lo malo. Emerson, ¿qué es lo malo? Podemos hablar de eso largo. Vayan a la Biblia y estudien la palabra del Señor. No codicien lo malo, hermano, como ellos codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Interesante, ¿no? No seáis idólatras como muchos de ellos, como está escrito. Entonces tú piensas, hicieron el becerro de oro y adoraron. No cite ese pasaje. Dice: no seáis idólatras como algunos de ellos, como está escrito. El pueblo se levantó a comer y a beber y a jugar. ¿Dios a qué les llamó? A comer, a beber y a jugar. Podían comer, beber y jugar, obviamente que podían hacerlo. El pasaje lo que está explicando es el estilo de vida. Vamos a disfrutar la vida. Vamos a hacer lo que nos da la gana. Vamos a entretener nuestras mentes y corazones. Idolatría. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Pregunta: ¿cómo provoco yo al Señor? Porque uno dirá: no, yo soy cristiano, eso de fornicar, Emerson, eso no es conmigo. Eso de la idolatría, bueno, un entendimiento de idolatría muy superficial, ¿no? Eso no es conmigo. Y dice: ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos provocaron y fueron destruidos por la serpiente. ¿Cómo provoco yo al Señor en mi día a día? Y hermano, todo lo que estoy leyendo está en el contexto de la iglesia. Todo lo que estoy leyendo se está hablando de la iglesia. Está hablando de lo que pasaba en el pueblo de Israel, y ahora Pablo está hablando de lo que pasa en la iglesia. Recuerden que las cartas a Corintios está centrada en lo que pasaba en una congregación. No está hablando del vecino. Ejemplo para nosotros. ¿Qué es lo que pasa en nosotros como iglesia, que nosotros podemos estar haciendo, que puede ser representado por comer, beber y jugar? Es decir, pasar del tema. ¿Qué puedo estar haciendo yo dentro de esa iglesia que puede ser considerado como idolatría? Que puede ser considerado como provocar al Señor. ¿Cómo nosotros cuando nos reunimos podemos estar provocando al Señor? Ni murmuréis, este es fácil. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros. El punto que quede claro, eso no es para el vecino, es para nosotros. Para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, pasaje muy conocido, mire el contexto donde está ese pasaje. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. El contexto le da un valor, un peso todavía más fuerte. ¿Cuántos de nosotros que ya estamos en la membresía de la iglesia quizás nos estamos sintiendo súper firmes? Eso no va conmigo, eso es para los nuevos. No, eso es para nosotros. Para los nuevos también, y para nosotros, sin duda. Hermanos, creo que el punto quedó claro. ¿Quedó claro? Sí, ¿no?
No sé por falta de leer el pasaje bíblico, porque nunca leí tanto en un sermón. El objetivo era que entendieran qué es la iglesia. Un pueblo rescatado, separado y llamado para servir y adorar a Dios. Dios es quien rescata, separa, santifica y llama a su pueblo a adorarle. Solo estas personas pueden rendir la adoración verdadera a Dios y solo estas personas heredarán la promesa. Así que en ese momento que estamos trabajando aquí tenemos a Naomi, tenemos a Domingo, faltan algunos de los demás, que estamos lidiando con personas que pretenden ser miembros de esa iglesia. Debemos tener en cuenta qué es la iglesia. No es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Nosotros estamos aquí, reino de sacerdotes y de gente santa. El sacerdote tenía una labor, ¿cuál era? Piensa, ¿cuál era la labor del sacerdote? Rápidamente, representar al pueblo ante Dios. Y por otro lado, lo contrario, representar a Dios ante el pueblo. La ley de Dios debería ser predicada y expuesta al pueblo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Exactamente lo mismo. Nos representa ante Dios y representa Dios para nosotros. ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? Hacer que eso se cumpla aquí en esta iglesia. No es una opción, no es una sugerencia. Lo siento, no es lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, con temor y temblor, con humildad, con amor, mucho amor al prójimo, amor a Dios, busquemos, hermanos, ser una iglesia verdadera. Busquemos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Busquemos representar realmente el pueblo de Dios, que no es esto, es mucho más amplio. Eso veremos el próximo domingo. Y a los nuevos, a los que pretenden ser miembros, mediten realmente. Ese es el tipo de iglesia con la cual yo quiero comprometerme. Lo que ellos creen sobre la iglesia realmente es lo que dice la Biblia y es lo que creo yo. Si no coincidimos, les invito a que vuelvan a leer todo lo que he expuesto hoy y que oren profundamente. Y a los que ya somos miembros de la iglesia, hermanos, una vez más les animo a que recuerden, ¿cuántos firmaron el pacto de iglesia aquí? Todos los que son miembros tuvieron que firmar, ¿no? ¿Se acuerdan lo que se comprometieron? Les animo a que cojan el pacto y que lo lean. Yo una vez aquí les mandé un audio en plan radio, justamente meditando un poco sobre el pacto. Una vez predicando leí el pacto. Y les animo a que cojan el pacto y cuando termine el culto estén en sus casas. A ver el pacto ese que yo firmé, qué es lo que decía. No son como los contratos de los bancos que la letra pequeña te engaña. Ahí está muy claro a lo que te estás comprometiendo. Amén. Vamos a orar.